Hola amigos, hoy estamos aquí para poder compartir un poco más de algunas preguntas súper importantes, muy usuales. Recuerda que esto es un curso de quechua donde aprenderemos un poco a hablar el quechua sin tanta gramática, porque al final la gramática solo nos confunde. En este caso, mis queridos guayjemases, amigos, guasimases, canchamas, cochimas, no cochimas, ya, vamos a hablar sobre un tema, sobre una pregunta muy importante. Fíjense, aquí pongo paikuna, ay, paikuna, maiping, tiyanku. Esa sería mi pregunta, mis queridos amigos y amigas de las redes sociales. Aquí está paikuna, maiping, tiyanku. ¿Ellos dónde viven? O en algunos casos yo podría considerar esta pregunta como de la siguiente manera: Maipin, Tiyanku, nada más. Esas serían las dos posibilidades de mi pregunta: Maipin Tiyanku o Paikuno Maipin Tiyanku. Para eso, mis queridos amigos, vamos a copiar esto, ¿ya? Copiar y pegamos aquí abajo, aquí abajo. Ahí está, muy bien. Ahora sí. Para contestarnos a esta pregunta es importante saber algunas denominaciones, como vendría a ser suyo. Suyo, ¿qué es suyo, profesor? Esa es la gran pregunta. Suyo. Suyo viene a ser directamente país. Luego encontramos como algunos dicen a las regiones como Huchuy, suyo. En muchos lugares he visto esta denominación como se denominaría región. Pero recordemos que en la antigüedad, en el tiempo de los incas, no existían pues países, eran regiones. En este caso, las cuatro regiones o los cuatro suyos que hablamos del Tahuantinsuyo, Antisuyo, Contisuyo, Chinchasuyo y Collasuyo. Entonces, podría considerarse como región. Luego viene Huamani. Huamani viene a ser provincia. Provincia. Recuerden eso, provincia. Saya. Saya también a veces se denominaba los distritos, pero en la antigüedad podríamos hablar de barrios, Hanasaya, Urinsaya. Podríamos considerar de esa manera. Y luego ya viene nuestro querido Ayllu. Ayllu es un término polisémico que podría ser comunidad o simplemente familia. Ayllu, ¿ya? Comunidad. Recuerden eso. Ahora, por ejemplo, también podemos utilizar como elemento, como recurso, lo que es el quijllu. ¿Qué es quijllu, profesor Imat Kamari? Quijllu. Quijllu yo considero o se considera en muchos lugares como calles. ¿Ya? Calle o calle. ¿Ya? Calle. Por ejemplo, algunos también utilizan llacta. Llacta vendría a ser un pueblo o simplemente podría ser ciudad. Eso sería todo, mis queridos amigos. Ese es el vocabulario que hoy día vamos a utilizar para esta pregunta. ¿Paikuna maipitianco o maipintianco? Estas dos opciones son válidas para esta pregunta. Tenemos el vocabulario adecuado y correspondiente. Pasando un moto. Muy bien, ahora sí. Para eso, mis queridos amigos, conociendo un poco más de vocabulario, vamos a pasar aquí a responder nuestras preguntas. Esa es mi pregunta pues que me están planteando. Entonces, yo podría decir de la siguiente manera. Ya está. ¿Ya? Y podría poner el país empezando de, por ejemplo, Perú. Perú. Y ahora pongo la denominación. Suyo. Y al final el pin. Suyupin. Tiyanco. Esa sería mi respuesta, pues. Paikunaga Perú suyo pintiyanco. Una respuesta muy sencilla, porque estoy utilizando ya en este caso la denominación de país. O podría decir Paikunaga, ya si quiero utilizar Bolivia, Bolivia, ya igual suyo pin tiyanco. Mira, fíjense, esa sería la posible respuesta. Podría utilizar una región, por ejemplo,
podré utilizar paikunaka. Ya ahorita vamos a ver aquí. Painaka. Ya, ahí está. Entonces aquí por ejemplo pongo paikunaka. Ya. Y si no quiero poner paikunaka, simplemente podré eliminar y podría decir lo siguiente: Perú suyupin ti yang. Una respuesta más sencilla para yo no estar cada rato repitiendo paikunaka. Una respuesta muy sencilla para no estar repitiendo paikunaka, sino pero suyupin ti yang podría ser una respuesta utilizando un sujeto tácito. Mira, fíjense, así de sencillo es aprender a hablar el quechua. Por ejemplo, yo quiero decir, en este caso, ellos viven en la provincia de Cusco. Ahora sí tengo que especificar porque Cusco existe región y provincia. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Simplemente agarro y digo paikunaka o simplemente pongo Cusco, ¿ya? Guamani pin, ¿ya? Ti yanco, ¿ya? Entonces esto va a ser muy sencillo. Si yo quiero distrito, por ejemplo en Cusco tenemos un distrito de San Jerónimo. Mira, fíjense, San Jerónimo. Pongo el nombre San Jerónimo y pongo la denominación Sayapin Ti Yanco. Y esa sería mi respuesta, mis queridos amigos. No es tan complicado, simplemente es primero poner el nombre de la localidad y luego poner la denominación. Por ejemplo, si vive en la comunidad de Ninamarca, por ejemplo, simplemente pongo Ninamarca Ay Lupin Ti Yanco. Recuerden que estamos hablando de un grupo de personas, de terceras personas. Ellos, paikuna, ellos o ellas, ¿dónde viven? Entonces, para eso sirve pues, mis queridos amigos, estas respuestas sencillas. Ahora es hora de practicar y recuerda que suscribiéndote a nuestro canal vas a acceder a contenido de este tipo que te va a ayudar a aprender a hablar el quechua. Topananskama o